pero para su discurso mentiroso no es un héroe, señores. No tendrían ni siquiera que mencionarlo, porque para este gobierno solo son héroes cuando les convienen. La peor mentira para el pueblo salvadoreño fueron los 20 años de gobierno de Arena, gobernando, diciendo que eran el partido de la paz, del progreso y de la libertad. Así se vendieron durante 20 años. El diputado de Arena, César Reyes, cuestionó al gobierno del presidente Nayib Bukele en la discusión de la nueva prórroga al régimen de excepción. Ante eso, el diputado José Urbina reaccionó. En nombre de la fracción legislativa de Arena, queremos expresar nuestras condolencias en el cruel asesinato de este oficial de la Policía Nacional Civil y que sean extensivas hacia su familia, pero también que lleguen a la institución, porque pierden un compañero, porque pierden un hermano. Pero también hay que aclarar algo, y hay un dicho que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y pareciera que si de ustedes dependiera mentir 1000 veces en este Parlamento lo hicieran. Gracias a Dios, la realidad les desmonta el discurso y la aritmética legislativa no se lo permiten. Se llenan la boca diciendo que han sido 67,000 los pandilleros, 68,000 los pandilleros y criminales capturados, pero sus mismos ministros desmoronan sus discursos mentirosos y aceptan que salvadoreños inocentes, más de 5,000, han sido liberados bajo este régimen de excepción. Dicen también en sus discursos mentirosos que estas garantías suspenden los derechos o solo se aplican a los criminales, mas no a los salvadoreños inocentes. ¿Y qué son estos 5,000 capturados que su ministro afirma que han sido liberados? Hoy hablan del oficial cruelmente asesinado como un héroe. Me imagino yo que era un héroe. Seguramente él era padre, seguramente él era esposo, seguramente él era hijo, seguramente él era hermano. Y para sus familias y sus seres queridos era un héroe. Pero para su discurso mentiroso no es un héroe, señores. No tendrían ni siquiera que mencionarlo, porque para este gobierno solo son héroes cuando les convienen. O vámonos al pasado. Hace un par de años atrás, en el momento más álgido de la pandemia, cuando los héroes del momento eran los médicos, y El Salvador tiene el récord de más médicos y personal de salud fallecidos durante la pandemia, pero no murieron por negligentes, o no murieron porque no podían combatir la pandemia, o no sabían qué hacer. Murieron porque los insumos médicos nunca les llegaron por la corrupción de su gobierno. Este gobierno hace héroes a los que les convienen las crisis del momento. Hacen comparaciones también de años anteriores, pero pareciera que en su línea de tiempo y en su calendario hay un par de años que no aparecen: 2019, 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque en 2019 fueron 2.300 salvadoreños los asesinados. Gobierno del presidente Nayib Bukele, de Nuevas Ideas y de todos sus compinches. En el 2020, 1.340. En el 2021, 1.139. Esa es la realidad, señores. No utilicen los números únicamente cuando les conviene. Pero pareciera que la muerte de un oficial de la policía, pareciera que la sangre de una noble persona es un trago de vida para los discursos de odio y ponzoñosos que ustedes hoy están dando. Cierro también con una frase de San Agustín sobre la verdad. La verdad es como un león, no se necesita defenderla, hay que dejarla libre y se defenderá sola. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. La peor mentira para el pueblo salvadoreño fueron los 20 años de gobierno de Arena,
gobernando diciendo que eran el partido de la paz, del progreso y de la libertad. Así se vendieron durante 20 años. Yo les pregunto, ¿y cuál paz trajeron a El Salvador? Si es cuando más sangre hubo. ¿Cuál progreso si solo sus familias poderosas se enriquecieron? ¿Cuál libertad si el pueblo no se podía ni movilizar? Porque las pandillas habían impuesto un verdadero régimen de excepción. De ahí venimos. También para el FMLN les podemos decir cuál gobierno del cambio. Si lo que cambió fue de mañas o de estrategias con respecto a la manera corrupta en que Arena había gobernado. Hay que hablar las cosas claras. Estamos hoy resolviendo el problema que ellos crearon y que acepten las consecuencias y que asuman la responsabilidad de ese gigantesco desastre en que dejaron el país. No les viene bien ahora hablar con estos discursos floridos, intentando decir que olvidemos de dónde venimos. Siempre hay que recordar que todas las causas estructurales de este crimen es gracias a la complicidad y a la cobardía de esos gobiernos, porque ellos son los cómplices del monstruo que hoy se está combatiendo. A veces olvidamos a qué monstruo enfrentamos, a qué plaga enfrentamos, pero recordémoslos. ¿Qué poder habían alcanzado las pandillas? Las pandillas imponían toques de queda, paralizaban el transporte público, desafiaban abiertamente las fuerzas de seguridad con armamento pesado. No solo extorsionaban a pequeñas empresas, también extorsionaban a grandes empresas, controlaban las cárceles, controlaban grandes territorios. Incluso ni la policía ni la Fuerza Armada podía entrar en territorios que controlaban las pandillas. Es más, y esto es lo peor, el futuro de los salvadoreños ya estaba en manos de las pandillas, porque obligaron a pactar con ellos a esos partidos corruptos de Arena y FMLN, que por cierto, si la justicia hubiese funcionado en ese tiempo, ya los hubiese cancelado el Tribunal Supremo Electoral. Yo les pregunto ahora, ¿por qué en los planes de gobierno que elaboró Arena y FMLN nunca estuvo la idea de reducir los homicidios a cero? Jamás. Nunca, a pesar de que esos planes de seguridad eran avalados por organismos internacionales y por esas entidades que dicen defender derechos humanos. Pero ¿saben cuáles eran las metas esperadas de los planes de seguridad que ellos elaboraban? Eran cifras aceptables de homicidios diarios. ¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad cuando ganó el gobierno del FMLN? Que esperaban al menos reducir un 10% o 20% las cifras de homicidio. Es decir, pasar de 20 muertos diarios a aceptar al menos 17 o 18 muertes diarias. Cifras aceptables. Resignémonos a eso. 17 tienen que morir al menos. ¿Y quién ponía los muertos? Los más pobres, las comunidades, los barrios, porque las pandillas no tocaban a esa clase política privilegiada que tenía sometido al país, porque ellos tenían el dinero para protegerse. De ahí venimos. Es más, parte de las estrategias de seguridad o de las políticas que ellos tenían era darle dinero a las alcaldías para que las alcaldías compraran ataúdes. A eso habíamos llegado. Así veían a la población, regalándole ataúdes. Es más, en el presupuesto las alcaldías incorporaban una partida para comprar cajas para enterrar a los muertos del pueblo honrado que diariamente mataban las pandillas. El régimen de excepción tiene validez y está suficientemente justificado. Nació por este gran monstruo que tenía doblegado al país, las pandillas. ¿Ya se exterminaron las pandillas? No. Todavía, a pesar de que estén débiles, hacen daño. Por eso es necesario seguir hasta terminar, hasta obtener la victoria. Y por eso apoyamos esta medida para que nuestro país no descanse en su afán de alcanzar esa paz que el pueblo merece y que en el pasado la anhelaron, pero lamentablemente esos gobiernos nunca quisieron ponerse de lado de los buenos, pero afortunadamente la historia ha cambiado y por eso
señor presidente Ernesto Castro, como bancada CIAN, Nuevas Ideas, estamos listos para apoyar de nuevo el régimen de excepción. Muchas gracias. Síguenos en Mágico TV, para que estés enterado del acontecer nacional.